Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Pero antes de leer, quisiera que pensáramos en lo siguiente. ¿Cómo sería si viajáramos a un lugar desconocido y llamemos lugar desconocido otro país, otra cultura, otras costumbres, otras formas de vivir? Y no conociéramos nada acerca de sus normas, acerca de sus leyes, acerca de sus costumbres. ¿Cómo creen ustedes que sería ese escenario, llegar a un lugar totalmente desconocido, donde no conocemos normas, costumbres, leyes de ese lugar? Perdidos, ¿cierto? Confundidos, perdidos. Sería algo nuevo. Y bueno, yo creo que lo primero que uno empezaría a hacer es ¿qué? Preguntar, ¿cierto? Bueno, y aquí cómo son las cosas, ¿cierto? Aquí cómo hay que hacer esto, aquí cómo hay que hacer aquello. Empezaríamos a buscar conocer acerca de ese lugar y acerca de sus formas, de sus costumbres, de su cultura y de la manera en general en que allí funcionan las cosas, ¿cierto? De una misma manera, cuando nosotros llegamos a Dios y cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, es como si llegáramos a un lugar o a un mundo, a un panorama totalmente desconocido, donde las normas, donde las leyes, donde las costumbres son muy diferentes a las que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver y estamos acostumbrados a compartir. De ahí surge la gran necesidad en cada uno de aquellos que quieren acercarse a Dios, que quieren caminar con Dios, de que debemos conocer cómo son las cosas en el reino de Dios, cómo son las cosas en los caminos de Dios. A veces llegamos al Señor y queremos caminar con Dios y pensamos que esa vida o esa forma de vida que traemos es la misma en el camino de Dios. Y resulta que no es así. El reino de Dios, la vida con Dios, es algo totalmente nuevo, es algo totalmente desconocido para nosotros, lo cual nos debe llevar a un interés y lo cual nos debe llevar a un anhelo de querer saber, bueno, y aquí en este lugar o aquí en este reino, ahora cómo son las cosas. Dios tuvo un propósito cuando escogió al pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham y escogió a su descendencia, y Dios les dijo: ustedes van a ser diferentes, van a ser únicos y van a ser diferentes a todas las demás naciones. Y ahora, ¿por qué creen o de qué manera creen ustedes que ellos iban a ser diferentes a los demás? ¿Porque de pronto su apariencia nomás fuera diferente? ¿O por qué ellos iban a ser diferentes? Por su forma de vivir, por su cultura, por su costumbre, por sus hábitos. Eso era lo que los iba a llevar a ellos ser diferentes. Pero para que hayan culturas, costumbres, hábitos y formas de vida diferentes, debe haber una instrucción acerca de eso. Y por esa razón es que Dios decide establecer también sus leyes, sus mandamientos. ¿Para qué?
para que a través de ellos el pueblo conociera ahora cómo era la forma de vida en el camino de Dios, cómo era la forma de hacer las cosas con Dios, y a través de eso pudieran reflejar a Dios, pudieran mostrar a Dios a otros y pudieran ser diferentes a las demás naciones. Así es que nosotros vemos Éxodo capítulo 20, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos en el versículo 8 y versículo 9, que nos habla acerca de el cuarto mandamiento. Sí, y nos dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. A propósito, es uno de los mandamientos que es un poco más extenso en su explicación que los demás, ¿no? Y quisiera que brevemente repasáramos o nos acordáramos de los que hemos visto hasta este momento, porque la idea de esta serie es que al final pues al menos nos sepamos los 10 mandamientos y al menos sepamos su significado para luego poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, ¿quién me quiere ayudar de los que hemos visto hasta el momento? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y a qué apuntaba Dios con esto? A que Él debía ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Que Él debía ser la prioridad para nosotros y debía ser el centro de nuestras vidas. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿cierto? El primer mandamiento tenía el propósito de enseñarnos a quién debíamos amar y adorar en primer lugar. Pero el segundo mandamiento tenía como propósito enseñarnos la forma correcta en que debíamos amar y adorar a Dios. Y no ir a través de imágenes como muchas veces nos han enseñado, ¿cierto? O como nos han querido inculcar, que Dios se puede representar en una imagen. Ninguna imagen puede llegar a representar ni a mostrarnos realmente quién es Dios o cómo es Él. Y la adoración que Él pide no es a través de formas externas. La adoración que Él pide de nosotros es primeramente algo que nazca del corazón, que lo hagamos desde nuestro corazón, que lo hagamos con sinceridad y que lo hagamos de acuerdo a la verdad de quien Él es. Esa es la forma en que Dios desea que lo adoremos. Y el tercero, ¿quién recuerda el tercero? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y hablábamos un poquito acerca de esto, que tomar el nombre de Dios en vano no es solamente cuando uno menciona mal su nombre, ¿sí? Como decir Diosito, Chuchito, ese tipo de palabras que a veces se usan para referirse a Dios, ¿sí? O cuando prometemos o juramos en nombre de Dios, ¿cierto?
sino que la otra de las formas en que tomamos en vano el nombre de Dios es cuando decimos ser creyentes, decimos ser cristianos, pero nos comportamos totalmente contrario a lo que decimos ser. Y formulábamos una pregunta, ¿no? Y la pregunta era: si otros hablaran del nombre de Dios, por lo que ven en nosotros de Dios, ¿cómo hablarían de ese nombre? ¿Hablarían bien o hablarían mal? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no es tanto lo que hablemos, lo que impacta o lo que deja una huella, sino más lo que hacemos y la forma en que vivimos y cómo nos comportamos. Por eso tomar el nombre de Dios en vano es cuando yo digo ser cristiano, pero con mi forma de vivir actúo totalmente diferente. Eso es una deshonra y una ofensa para el nombre de Dios. Y eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Y hoy vamos a mirar el cuarto mandamiento, que es precisamente: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Cierto? Acuérdate de guardar el día de descanso y de mantenerlo santo. Fijémonos que este mandamiento comienza con una palabra. ¿Cuál es la palabra que comienza allí este mandamiento? Acuérdate. Y yo creo que la razón de esta palabra al inicio de este mandamiento es porque, sin duda alguna, es uno de los mandamientos más olvidados y es uno de los que más se nos olvida frecuentemente en la práctica y en la vida diaria, ¿cierto? Es uno de los más olvidados. Y este mandamiento tenía dos componentes, ¿sí? Cuando se nos dice acá: acuérdate del día de reposo para santificarlo, tenía dos componentes. El primero de ellos era el descanso físico, el descanso del cuerpo, de las diferentes actividades, del trabajo, bueno. Pero también el otro componente de este mandamiento era el descanso del alma, el descanso interior, el descanso de nuestro corazón. ¿Creen ustedes que a veces sí nos cansamos del alma? ¿Sí nos cansamos interiormente? ¿Creen ustedes que ese cansancio existe en nuestras vidas? Claro que sí, ¿cierto? Nos cansamos también en el alma, nos cansamos también en el interior. Y por esa razón Dios, conociéndonos, entonces establece esto. Pero es más, cuando Dios habla del descanso, Dios va aún más allá de nosotros y aún Dios va a la tierra misma. Miremos Levítico capítulo 25, versículo 1. Levíticos 25, verso 1, lo que dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará descanso para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero ¿qué pasa? Pero el séptimo año la tierra que tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿No les parece sorprendente esto? Que Dios, dentro de su orden de las cosas, establece no solo el descanso para nosotros en la parte física y en la parte interior, sino que también Dios establece el descanso ¿para qué?
para la misma tierra. Y uno diría, bueno, ¿por qué razón? ¿Acaso la tierra necesitará descansar también? ¿Qué piensan ustedes? Cuando uno está en el campo, y los que somos del campo, vemos algo. Y es que normalmente cuando uno quiere cultivar, uno busca una tierra que allá la llamamos tierra descansada, ¿sí? Y normalmente esa tierra es una tierra que por muchos años no ha sido trabajada, y hay unos montes enormes, grandes, porque como nunca se ha trabajado, casi nunca esa tierra se ha trabajado, entonces se debe rozar y bueno, y se prepara la tierra y se siembra el cultivo, se siembra la cosecha. Cuando uno cultiva en una tierra descansada y cultiva en otra tierra que no ha sido descansada, sabemos los que hemos cultivado que la diferencia es grande, ¿cierto? La diferencia es grande. La cosecha se da mucho mejor en la tierra descansada que no en la tierra que ha estado siendo trajinada, ¿sí? Y de ahí nosotros en la práctica, en la evidencia, podemos ver la sabiduría de Dios al organizar y al establecer que aún la misma tierra debía tener un periodo de descanso. Hoy en día nosotros comemos muchas cosas y la comida ya no nos alimenta igual. ¿Por qué? Porque la tierra, de tanto trabajarla y no dejarla descansar, ha ido perdiendo sus nutrientes, ha ido perdiendo sus vitaminas, y por eso hoy en día ya la comida no nos alimenta igual. Pero esto es ¿por qué? Porque de una u otra manera como seres humanos no tenemos en cuenta las formas en que Dios estableció que se debían hacer las cosas. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Nosotros mismos. Nos preguntamos muchas veces que por qué los terremotos, que por qué los huracanes, que por qué esto, que por qué Dios es tan malo y permite que pasen estas cosas. No, más bien deberíamos preguntarnos por qué nosotros somos tan malos y tan terribles y irresponsables en que contaminamos y en que dañamos la naturaleza, en que dañamos la creación, y luego esta misma nos pasa una cuenta de cobro a nosotros. Debemos ser responsables con nuestras acciones. Pero bueno, volviendo al tema, Dios establece que aún la misma tierra debía descansar. Mandamientos totalmente olvidados y no tenidos en cuenta por nosotros. Éxodo capítulo 20, el versículo 8. Volviendo al día de reposo para nosotros. Bueno, al menos los que tengan tierras, ténganlo en cuenta. Bueno, los que no tenemos, pues, bueno, al menos nos sirve para decirle a alguien algún día, oiga, deje descansar su tierra, ¿cierto? O si Dios nos da de pronto un día una, pues la sabremos usar mejor, ¿cierto? Pero volviendo al propósito del descanso para nosotros, ¿creen ustedes que nosotros necesitamos descansar? Ahora, ¿creen ustedes que descansamos como deberíamos descansar? Sí, y vamos a mirar aquí el versículo 8 de Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Significa apartarlo, significa separarlo, ¿cierto? O sea, no es igual a los demás, ¿sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Para los que de pronto digan, no, pues Dios me manda a descansar, entonces descanso todos los días. No, aquí Dios dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, Dios aquí no da lugar para los perezosos que dicen, bueno, Dios me manda a descansar, entonces me quedo todo el tiempo en la casa. No, aquí Dios dice 6 días trabajarás. O sea, por favor, tenga cuidado, ¿cierto? No lo vaya a malinterpretar.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es que de descanso. ¿Y para quién debe ser ese día? Para Jehová tu Dios. Bueno, el propósito, o uno de los primeros propósitos de Dios establecer el día de descanso es que fuera primeramente un día donde nos pudiéramos dedicar a Él, a buscarle, a estar con Él, a disfrutar de Él, a conocerle, a refugiarnos en Él. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del descanso de nuestra alma, cuando hablamos del descanso de nuestro interior, el único que nos puede dar ese descanso es Jesucristo el Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús hace una invitación. ¿Y qué dice el Señor allí? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hebreos capítulo 4 nos habla del reposo del pueblo de Dios, y que ese reposo es lo que sucede en nuestra vida cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a Cristo. En ese momento nuestra alma halla descanso. ¿Cuántos de los que hemos conocido al Señor experimentamos ese descanso y ese reposo el día que le entregamos nuestra vida? ¿Cuántos experimentaron eso? El día que conocimos al Señor, nuestra vida se le quitó como una tonelada de peso de encima y empezamos a disfrutar del reposo y del descanso en Dios. Por esa razón, cuando hablamos o cuando Dios habla de sacar un día, no es un día para que estemos por ahí como despistados y ya. No, es un día para ser usado en algo. Y es primeramente ¿en qué? En buscar a Jesús. Mire que el Señor Jesús da la promesa: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ¿qué tienen que hacer aquellos que quieren disfrutar del descanso que Jesús promete? ¿Cuál es la condición? Vengan a mí. Esa promesa del descanso que el Señor Jesús está dando allí está antecedida por una condición. ¿Y cuál es? Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Por qué muchas veces vivimos tan cargados, vivimos tan agobiados, vivimos tan atribulados? ¿Saben por qué? Porque no venimos a Jesús, porque no echamos sobre Él nuestras cargas, porque no aprendemos a descansar en Jesús. Esa es la razón. No es porque algunos tengan problemas en la vida y otros no tengan. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿quiénes aquí no tenemos problemas o no hemos tenido problemas en la vida? Todos. La diferencia entre unos y otros, que usted ve a algunos más tranquilos, que usted ve a algunos más felices, y de pronto usted dice: ah, sí, es que esa persona no tiene problemas como yo he tenido problemas en la vida. No, la diferencia entre unos y otros no es eso, no es que unos tengan problemas, no es que otros no tengan problemas. La diferencia es que hay unos que han aprendido en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, a descansar en Jesús. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros aprendamos a hacer cada día. Pero ¿cómo podemos descansar en Jesús? Cuando sacamos tiempo para buscar a Jesús. Si usted y yo nos la pasamos solo trabaje o haciendo otro tipo de cosas y no venimos a Jesús, no buscamos a Jesús, nunca vamos a hallar paz,
nunca vamos a hallar descanso para nuestra alma, nunca vamos a experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, porque ellas se encuentran solo en Jesús. El cuerpo y la mente del ser humano necesitan descanso. Y el espíritu, el corazón de nosotros necesita tener una oportunidad de adorar, de encontrarse con Dios. Por lo tanto, el día de descanso debe ser un día para adorar, para orar, para buscar al Señor con nuestro corazón. Porque solo ahí y solo en Él podemos hallar el verdadero descanso para nuestra vida. Dios establece este día para que su pueblo lo pudiera buscar sin distracciones, sin ocupaciones, y lo pudieran buscar con toda libertad. Si nosotros somos honestos y somos sinceros, aunque cada uno quizás busca a Dios en la semana a través de su devocional o a través de sus tiempos con Dios, sin embargo eso a veces no es suficiente, no es todo lo que nos ayuda a enfrentar un mundo tan atribulado, tan agitado. Necesitamos en medio de esto, como alguien describía, Peter Escasero en un libro, hablaba de que todos necesitamos una soga que nos vuelva a llevar a casa. Y él hablaba que en Canadá usaban estas sogas en las casas en los tiempos de nevadas o tormentas, porque las personas salían y al venir estas tormentas todo quedaba como perdido, tapado, y estas sogas les ayudaban para poder volver a regresar a casa. Los guiaban y si no quedaban perdidos. Y lo mismo nosotros necesitamos hacer. Y el descanso y el buscar a Dios es ese momento en el cual nosotros podemos regresar a casa, regresar a nuestro hogar y recibir y experimentar el calor de nuestro Padre Celestial que espera por cada uno de nosotros. Y salir de un mundo tan frío, de un mundo tan cruel, de un mundo tan duro en el cual vivimos, y entender que tenemos un refugio en el cual podemos estar, en el cual podemos habitar. Y eso realmente es maravilloso. Ahora, la pregunta es, ¿estamos sacando ese tiempo para Dios? Y quizás cuando hablamos sobre esto, muchos llegan a decir, no tengo tiempo, ¿cierto? Esa es muchas veces nuestra respuesta, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces nos invitan a algo de Dios y qué decimos? No tengo tiempo. Pero lo que nosotros deberíamos reflexionar es, ¿no tengo tiempo o no estoy sacando el tiempo? Porque yo creo que Dios nos da tiempo para todo. Y Eclesiastés nos habla de eso, ¿no? Eclesiastés nos dice que hay tiempo ¿para qué? Para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para cantar, hay tiempo para danzar. Bueno, hay tiempo para todo, ¿cierto? El problema es, o el problema en dónde está, en nosotros que no le sacamos el tiempo a Dios ni a las cosas de Dios como lo deberíamos hacer. Dios estaba organizando de tal manera y estaba ayudándole al pueblo a través de esto para que el pueblo pudiera organizar su tiempo, organizar sus actividades y destinar un día para buscar a Dios de veras, con todo el corazón, con toda la atención, con toda la disposición, con toda la entrega que se debería hacer. Así que ya Dios nos da el tiempo, pero la responsabilidad de cómo lo usemos, ¿de quién es? De cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y cuando uno mira el tiempo de uno se da cuenta que a veces en la semana pasa horas frente al televisor,
pasa horas frente a Netflix, pasa horas frente al celular, pasa horas en las redes sociales, ¿cierto? Pero después dice, y no tengo tiempo. La razón verdadera no es que no tenga tiempo. La razón verdadera es que estamos usando mal el tiempo y no lo estamos destinando para lo que verdaderamente deberíamos destinarlo. Así que una buena pregunta es, ¿estamos sacando tiempo para Dios como deberíamos sacarlo? ¿Cierto? A veces hacemos a la carrera, sí, pero Dios desea un día. Bueno, los judíos comienzan su sabbat, creo que el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde. Y es sagrado. Ahora, nosotros hoy en día ya no estamos pues ceñidos ni obligados a que sea de esa misma manera, ¿sí? Pero sí necesitamos ser conscientes de la necesidad y de la importancia de sacar tiempo de calidad para dedicarle a Dios. Y luego en el versículo 10 dice así: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y luego ¿qué dice? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, que Dios habla de sacar el día de descanso no solamente para nosotros, sino que Dios habla de que debe haber un día para Él y nosotros debemos animar y debemos procurar que otros también lo saquen. En este caso, los que son padres de familia, guiar y animar a los hijos para que también tengan ese día. Los que son los que tienen personas a cargo, trabajadores, empleados, también procurar que haya un día que tengan para descansar, que tengan para reposar. Es lo que Dios estaba diciendo, inclusive hasta los animales debían descansar ese día, debían tener un día para descansar. Era la forma correcta de Dios que estaba instruyendo para que se hicieran las cosas, ¿cierto? Pero otro componente del descanso, además de ser para el descanso de nuestro interior, de nuestra alma, además de ser para el descanso también de quienes estén a nuestro alrededor o a nuestro cargo, también era el componente del descanso físico, del cuerpo. Por eso el Señor dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese día debía ser o debe ser un día también para descansar. Dios lo hizo después de su trabajo en la creación. Nosotros debemos hacer lo mismo y sacar un día a la semana también para descansar de nuestros trabajos. El Señor lo hizo. En 6 días trabajó en la creación. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó, ¿cierto? Descansó. Y Peter Escacero dice lo siguiente: cuando descansamos, respetamos nuestra humanidad y la imagen de Dios en nosotros. No somos todopoderosos. No debemos esperar que una enfermedad sea la que nos haga parar o la que nos haga descansar. ¿Cuántas veces nos ha llegado a ocurrir eso en la vida? Que decimos, no, yo no puedo parar, yo no tengo tiempo para descansar, ahora hay mucho trabajo por hacer, ahora hay muchas cosas por hacer. Pero de repente llega una enfermedad, llega un accidente, llega una tragedia, nos postra en una cama y querramos o no querramos, ¿qué nos toca hacer? Parar y dejar que la vida siga y quedarnos nosotros ahí. Y yo creo que a veces, no siempre,
Pero a veces muchas enfermedades y a veces muchas cosas que nos pasan es debido a que nosotros no respetamos y no guardamos ese día de descanso que Dios nos está indicando. No respetamos este principio y por lo tanto nuestros cuerpos se van desgastando más de lo que deberían desgastarse. Nuestros cuerpos se van enfermando porque no estamos teniendo en cuenta estos principios divinos. Y quizás después venimos y decimos: Señor, sáname por favor, que estoy enfermo. Y claro, pues Dios dice: bueno, pues voy a dejarle ahí un tiempo para que descanse porque no ha descansado. Entonces Dios dice: no, pues quédese ahí unos días postradito en cama para que aprenda a estarse quieto, para que aprenda a parar, ¿cierto? Y después nos enojamos y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué no nos sanas? Y Dios está diciendo: ¿y tú por qué no aprendes a llevar tu vida de la manera correcta? A descansar también, ¿cierto? Entonces son cosas que uno a veces no las comprende, pero que las necesitamos tener en cuenta en nuestra vida. Y el día de descanso debe ser un tiempo para levantarnos tarde, ¿cierto? Eso es antibíblico, hermano. El Señor nos está diciendo: descanse. El día de reposo, por lo tanto, es un día en el cual podemos dormir hasta tarde y no es pecado si lo hacemos, ¿cierto? No es pecado si lo hacemos. Podemos dormir, podemos descansar, porque ¿cuántos no se recargan cuando dormimos bien, cuando descansamos bien? ¿Cierto? Y por eso el día de reposo debe ser un día para levantarnos tarde. No hay problema ese día. Nos podemos levantar tarde, podemos dormir, podemos descansar, podamos romper con toda la rutina que traemos de todos los días y podamos hacer algo nuevo que nos recargue, que nos llene la vida. Buscamos a Dios, pero además de buscar a Dios, el día de descanso debe ser un día también para compartir en familia, debe ser un día para jugar, debe ser un día para hacer cosas que nos diviertan, para recargar nuestra área emocional también, para hacer cosas que nos causen gratificación, ¿cierto? No puede ser un día solamente que uno esté allá así, no. Es un día donde Dios nos da la libertad de que lo busquemos, pero que además de buscarlo, compartamos con la familia, salgamos y donde juguemos y donde nos divirtamos, donde disfrutemos sanamente de la vida. Ese es el propósito también del día de descanso. Cuando no hacemos eso, vamos a vivir amargados, vamos a vivir enojados a toda hora. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a disfrutar la vida, porque no hemos aprendido a verle el lado bueno a la vida, porque no hemos aprendido a vivir la vida. Y Dios decía que disfrutemos de la vida sanamente, pero que lo hagamos, que hagamos cosas que nos divierten. ¿Qué le divierte a usted? ¿Qué le alegra el corazón? Hágalo. Porque eso lo va a llenar de alegría, eso lo va a llenar de paz. Es una forma en la cual Dios le va a llenar de gozo, le va a llenar de paz, le va a llenar de alegría. Dios desea que hagamos eso, que nos podamos divertir en ese día. Pero en el contexto en el que se escribió, el mandamiento era para el día sábado. Cuando uno lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el séptimo día hacía referencia al día sábado. Ahora nosotros no estamos obligados a que sea el sábado. No, ya no es una ley o algo rígido de que tiene que ser ese día, no. Debe ser o puede ser cualquier día. Lo importante es que lo saquemos y que a la semana nos organicemos para tener un día en el cual busquemos a nuestro Señor con más libertad, con más tranquilidad, sin menos distracciones, sin ocupaciones, y también para que podamos compartir con la familia y podamos hacer cosas
que nos llenen de alegría el corazón, que nos recarguen, que nos llenen de paz y de regocijo. Eso es parte de la vida y eso es parte del diseño de Dios para nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿cómo poder llegar a hacer eso? Porque yo sé que muchos de pronto mientras están escuchando esto dirán, no, pero otros lo podrán hacer. Yo que vivo tan ocupado, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Pero no, es que aquí no dice algunos o los que puedan. No, este es para todos. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de el día de reposo? Que este había sido creado a causa de ¿quién? Del hombre, ¿cierto? El día de reposo fue creado ¿para quién? Para el hombre, porque lo necesitamos. Y por eso, para poder tener este día de reposo necesitamos, y voy a dar al menos 3 cosas que nos pueden ayudar. La primera, el pueblo de Israel, para tener su día de reposo, ¿qué debían hacer? Debían días antes empezar a organizar todas sus cosas de tal manera que el día que iban a reposar lo tuvieran libre. Entonces, para poder llegar a tener un día de reposo como el Señor nos enseña, necesitamos con anticipación organizar nuestras actividades, nuestras responsabilidades, ponernos al día en responsabilidades, ponernos al día en cosas y abrirle ese espacio de esta manera a un día de descanso, ¿cierto? Entonces, si yo voy a sacar un día, no voy a dejar todo acumulado para ese día que entonces yo esté bombardeado de cosas. No, anticipadamente, ¿qué debemos hacer? Organizar las cosas, dejar al día las cosas. ¿Para qué? Para poder tener ese día, ese tiempo libre, ese espacio libre. ¿Ustedes creen que eso se puede? ¿Cuántos cuando viajamos, por ejemplo, cierto? ¿Qué hacemos? Pues ahí sí organizamos todo y dejamos todo listo y nos fuimos, ¿cierto? Sí se puede, sí se puede. Segundo, necesitamos aceptar nuestros límites. Dios es el que cuida de todo, no nosotros. Él es indispensable, nosotros no. Cuando descansamos, el mundo y las cosas van a seguir funcionando correctamente, van a seguir adelante. Necesitamos aprender a soltar el control que tanto nos gusta tener de las cosas. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta vivir teniendo el control de las cosas? ¿Qué piensan? Sí, ¿cierto? Nos gusta tener todo bajo control y que yo tengo que estar mirando y tengo que estar haciendo y tengo que estar supervisando porque pienso que si no lo hago todo se va a caer, todo va a dejar de funcionar, todo va a estar mal. Pues la verdad es que no. La verdad es que si nosotros nos morimos hoy, el mundo va a seguir funcionando y el mundo va a seguir adelante. Esa es la realidad. O sea, es un poco, perdónenme que sea quizás un poco duro, pero esa es la realidad de la vida. Si nosotros hoy no funcionamos más, si nos enfermamos hoy y no podemos hacer más nuestras cosas, alguien llegará y nos reemplazará y la vida seguirá y todo seguirá funcionando. Descansar es una terapia o es un ejercicio que nos ayuda a recordar que todo depende de Dios y no de nosotros. Que Él es el que tiene el control y no nosotros. Que Él es el que cuida y gobierna sobre todas las cosas y no nosotros. Creo que una de las cosas que más nos roba la energía y que más nos desgasta la vida es el esfuerzo continuo y constante que hacemos por tratar de vivir teniendo el control de las cosas. Eso es algo que continuamente desgasta más nuestra vida, nos estresa y nos roba la vida. Pero Dios desea que en el descanso yo practique y yo fortalezca la práctica de ¿qué? De soltar el control y de decir, bueno, esto seguirá sin mí, Dios está en su trono, Dios cuida, Dios provee, Dios hace, yo voy a ocuparme en descansar. Y podemos de esta manera aprender a darle el lugar a Dios,
que Él es Dios y no nosotros. Él es Dios. Y en tercer lugar, el descanso es una forma en la cual ejercitamos y fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en que Él nos mantenga y Él nos cuide. Ustedes recuerdan lo que pasaba en Éxodo capítulo 16, cuando Dios le empezó a mandar el maná al pueblo de Israel. ¿Qué pasaba el día 6? ¿Qué hacía Dios el día 6 con la provisión que le enviaba al pueblo de Israel? Les daba el doble. ¿Para qué? Para que tuvieran para su día de descanso y en ese día no tuvieran que salir a buscar o a recoger el maná, sino que ese día tuvieran lo suficiente y tuvieran lo necesario. Ahora, ese mismo Dios es nuestro Dios, el Dios que provee, que en otras palabras se hace llamar Jehová Jiret, nuestro proveedor. Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo descansar, yo tengo que trabajar porque es que necesito plata, porque es que necesito esto, porque es que necesito aquello, y nos matamos trabajando y nos damos de cuenta que en lugar de hacer más, hacemos menos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conseguir las cosas en nuestras fuerzas y no, Dios desea darnos su provisión de manera abundante, pero no en nuestras fuerzas, sino en la manera y en las formas de Él. Por eso sacar un día para descansar es un día donde debemos recordar y donde debemos ejercer la fe. ¿Para qué? Para creer que si yo ese día no trabajo, que si yo ese día paro mis actividades, eso no me va a afectar mi economía, eso no me va a afectar mis cosas, porque en otro día Dios me dará lo que yo ese día pude haber hecho. En otro día Dios me proveerá lo que yo en ese día pude haber hecho. ¿Por qué razón? Porque yo estoy cumpliéndole a Él. Y cuando dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia, ¿y cuál es la promesa? Y todas las demás cosas les vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Cuando nosotros damos un paso de fe y decidimos sacar un día para buscar a Dios y decidimos ese día vivirlo para Dios, luego en los demás días Dios nos enviará su bendición, Dios nos enviará su provisión y nada nos faltará. Porque yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de mi negocio, yo no dependo de lo que yo haga, yo dependo de Dios. Él es mi proveedor. Y si yo me mantengo fiel a Él, si yo me mantengo leal a Él, Él bendecirá mi vida y me proveerá y me ayudará para que yo tenga una vida de bienestar, para que yo tenga una vida de equilibrio, para que yo tenga una vida de plenitud, porque ese es el propósito de Él. Una frase para terminar. Es bueno decir, trabajé ayer, trabajaré mañana, pero hoy descanso y adoro. Trabajé ayer, trabajaré mañana, pero hoy descanso y adoro. Alguien lo llamaba en otros términos, parar para respirar el aire de la eternidad. Eso sucede cuando descansamos. Nos llenamos de vida, de energía para seguir adelante cada día en la vida. Así que cada mandamiento del Señor tiene un propósito muy grande para nuestras vidas y por eso debemos de tenerlo en cuenta. Y yo les animo que hoy, a partir de esta enseñanza, todos empecemos a organizar nuestras cosas, nuestras tareas, nuestros trabajos y hagamos lo que el Señor nos está diciendo aquí. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de guardar el día de descanso. Organicemos nuestras cosas y que el Señor nos ayude a poderlo poner en práctica
y eso traerá bienestar y traerá bendición a nuestras vidas. Yo les pido que nos coloquemos de pie, por favor, y en esta mañana podamos estar aquí delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por mostrarnos la sabiduría escondida, Señor, que tú has reservado para nosotros, Dios. Padre, gracias por mostrarnos la necesidad y la importancia del descanso para nuestras vidas, Dios. Señor, reconocemos que la verdad a veces no tenemos esto en cuenta, Dios, y nos llenamos de cosas, nos llenamos de actividades, nos llenamos de trabajos, Señor, y después estamos agobiados, estamos cargados, estamos cansados, no queremos nada, Señor, y nos preguntamos quizás por qué razón eso así. Señor, la razón muchas veces es porque no tenemos en cuenta tu instrucción, Señor. La razón es porque no llevamos una vida ordenada ni de acuerdo a tu palabra, Señor, sino como a nosotros nos parece, Dios. Hoy te queremos pedir, Padre, perdón por esto, Señor, porque de manera innumerable quebrantamos este mandamiento, Señor, del reposo y del descanso, Dios. Señor, pero también te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes a organizar nuestras vidas, a organizar nuestro tiempo y de ahora en adelante sacar un día exclusivo y único para descansar, para adorar, para compartir en familia, para divertirnos, para recrearnos, para disfrutar de la vida que tú nos has dado, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder descansar en ti, Señor Jesús. Queremos aprender a descansar en ti verdaderamente, Señor. Queremos aprender a traer sobre ti nuestras cargas, Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades, Dios, porque tú has dado la promesa de descanso para nosotros. Y hoy queremos adorarte, Señor, con esta canción que nos anima y que nos invita a esto, Señor.